nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 61 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 62 se encuentra a disposición de las señoritas y señores diputados y diputadas. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Moción de las diputadas señoras Fernández, Molina y Vallejo y diputados señores Melo, Mesa, Morales, Pérez Lassen, Sandoval, Urízar y Vallespín, que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. Oficio del Ministro de Energía, por el cual proporciona antecedentes respecto de estudios de campo electromagnéticos efectuados por proyectos emplazados en la provincia de Linares, región del Maule, adjunta CD con los estudios. Comunicación de la diputada Andrea Molina, solicitando audiencia a la agrupación Aguas Claras para entregar nuevos antecedentes en relación al proyecto Cardones Polpaico. Solicitud de ingreso en calidad de oyente de la señorita Daniela Ramos, procuradora de Medio Ambiente y Energía. Comunicación de la Coordinadora de Territorios en Defensa de los Glaciares, adjuntando comunicado público sobre campaña de rechazo de ley de glaciares. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? ¿En varios se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra en varios? En la orden del día, o en el orden del día, según su preferencia, queridas colegas y queridos colegas, la presente sesión tiene por objeto la moción de las diputadas Hernando, Nogueira y Núñez y de los diputados García, Cort, Pérez, Lassen, Radbeck y Santana, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, fortaleciendo la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental. ¿Qué les parece? Muy bien. Saludamos, bueno, el ministro de Medio Ambiente ya se integrará en los próximos minutos a esta sesión, al igual que el director nacional de Aguas, de la DGA, el señor Esteves, don Carlos, señorita Larraín. Bien, pero sí saludamos al director jurídico de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, que se encuentra con nosotros. Después vamos a continuar con la discusión en particular del proyecto de ley originado a moción de los diputados, de las diputadas señoras Girardi, Molina y Vallejo y los señores Jackson, Lemus, Melo, Mirosevic, Soto y Vallespín, que establece la protección y preservación de glaciares. Bueno, en torno al primer proyecto de ley, se ofrece la palabra. Se dijo por ahí que se iba a poner en tabla siempre que no estuviera este presidente acá. ¿Pero va a continuar en tabla? Sí, va a continuar. Si era el objetivo. Si alguien me lo dijo, un pajarito me lo dijo. Era una broma. Don Patricio Vallespín, tiene usted la palabra. Antes del proyecto, creo recordar que cuando se planteó la posibilidad de ver este proyecto, yo pedí a la Secretaría, entiendo que como acuerdo, que revisaran si habían otros proyectos que pudieran ser afines a este tema, que pudiese ver con el tema de si habían otras iniciativas vinculadas a daño ambiental. Recuerdo que había una de la diputada Denis Pascal, que recuerdo, no sé si por su archivo o no, por eso que tengo la duda, pedí que se hiciera el análisis, si no se hizo, poder hacerlo después, digamos, pero de alguna otra manera sería bueno. Yo creo que hay dos proyectos que alguna vez ingresaron respecto a estas materias que a lo mejor podrían ser coherentes, compatibles, no tengo idea, digamos, porque aludían al mismo tema, entonces con algunas precisiones distintas, pero al mismo tema a lo mejor podríamos recuperarlo al menos para ver si es coherente o no, integrarlo, lo que sea. Ya, eso. Ok, gracias diputado Vallespín. Bienvenido, Jaime. Jaime Naranjo, sí, ¿no lo saludó? Sí, bueno. Saludamos a don Jaime Naranjo, asesor del ministro de Agricultura,
Se ofrece la palabra, diputado Pérez. Gracias, presidente. Simplemente recabar por intermedio suyo a la comisión hacia la mesa de la Cámara, producto de que nosotros en la legislatura pasada, tanto esta comisión terminó de tramitar y la Cámara aprobó el proyecto denominado Derechos Reales de Conservación, que es un tema que hoy día está muy en boga, y entiendo que está en el Senado, si mal no recuerdo, pero lleva ya 4 años. ¿Se aprobó ya en el Senado? Eso quería saber si qué había pasado y si hay algún cambio, si viene de vuelta o se aprobó tal cual, digamos. A lo mejor el Ejecutivo nos puede informar respecto a si viene con cambio o no. Gracias, presidente. Jorge Cach, ¿tendrá información sobre este punto? Presidente, sí, se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente del Senado en particular. Debe ir a la sala ahora, pero desconocemos si hay cambio respecto de lo aprobado por la Comisión, por la Cámara de Diputados, por lo tanto, si es que eventualmente hay mixta o no. Diputado Yespín, sobre este punto. Presidente, hasta donde yo sé, porque lo hablé así con el presidente de la Comisión de Constitución, el proyecto está en la Comisión de Constitución, Sí, porque perdón, habían algunos temas en la Comisión de Constitución, Tiene por toda la tanto razón. todavía no está en condiciones de pasar a sala, está en la Comisión de Constitución, el senador Durreste hablamos con él se comprometió a tratar de sacarlo, el problema es que están con urgencia de otros proyectos del Ejecutivo, por eso no lo han podido ver, pero lo tienen existiendo un espacio que no sea proyecto con urgencia, lo van a sacar y ahí recién va a ir a sala, pero recuerden que el Senado tiene otra forma de discutirlo, por tanto ya pasó también en la primera instancia por aquello. Entonces, vamos avanzando, pero al ritmo de la urgencia del Ejecutivo. Diputado, muy Gracias, diputado Yespín. Don Jorge Cach. presidente, sí, no, asumo mi error craso. Efectivamente, una de las ideas era pasar al medio ambiente, pero se despachó de Constitución. Y ahí entiendo que pasa a la sala, no sé ahí cuáles son las urgencias que maneja el Ejecutivo desde las Express, para serle franco. Ok. En eso sí, estamos apurando. Bueno, se lo pedimos como comisión. Perfecto, tomamos parece? nota. Sí, sobre el punto que planteaba recién el diputado Yespín, pedir a la Secretaría si es posible que para la próxima sesión poder tener los proyectos que estén afín con el proyecto que está en tabla en esta materia. Ver si es posible incluso fusionar. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. A ver, efectivamente nosotros ya presentamos el proyecto a la comisión y hoy día, ¿cierto? Habíamos tomado el acuerdo la semana pasada de que estuviera presente el ministro. Entiendo que el ministro entonces está afuera, viene en camino, viene... Está afuera y está por ingresar con Ya, entonces, presidente, no, me guardo, digamos, lo que iba a decir esperando a que ingrese el ministro y así nos hacemos más eficientes. Vamos a suspender por 2 minutos en búsqueda del ministro. Se reanuda la sesión. Pero sí hay que ver un tema porque esa producción en redes en la superintendencia está públicamente en el mercado de cuenta con 3 publicaciones ya. En relación con esta primera moción de la diputada Núñez, señorita Paulina, es necesario que, y Hernando, que está aquí presente para defenderla, también, es necesario que repitan algunas de sus argumentaciones para que el ministro posteriormente responda, o ya puede el ministro emitir su opinión al respecto. Señor ministro, don Pablo Badenier, ¿puede opinar ya sobre esta moción? O, diputada Hernando, tiene la palabra. Muy brevemente, presidente. Bueno, agradecer al ministro que esté acá y que podamos intercambiar algunas ideas en relación a este proyecto que fue presentado el año pasado. Entendemos que pueda tener algunas observaciones por parte del Ejecutivo. Uno de los acuerdos que se tomó en la comisión antes de que usted ingresara a la sala fue precisamente que se revisara otras mociones que hay
anteriores y que están en la comisión para hacer una fusión de ellas y el poder conciliarlas con esta que hemos presentado nosotros. Sin embargo, me parece que está por nuestra parte toda la disposición a adaptarnos a aquellas cosas que el Ejecutivo nos señale. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la honorable diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar al ministro, agradecerle que hoy día se encuentra acá presente entre varios temas, me imagino, pero para poder conocer también de esta moción. Agradecerle a los diputados de esta comisión, además, que estemos o mantengamos este proyecto en tabla. Y brevemente, presidente, referirnos, yo sé que el ministro ha estado en Antofagasta, ¿cierto? Conoce cuál es la situación, para no calificarlo de otra forma, que nosotros tenemos en nuestra comuna, que además se arrastra hace décadas y que hemos ido avanzando dependiendo de cuál es el contaminante que más se vende en el minuto. Primero el plomo, el arsénico, el agua, en varios temas, y hoy día con este tema del concentrado de cobre. Pero sí, presidente, quiero sumarme y reforzar las palabras, ¿cierto?, de la diputada Hernando, desde el punto de vista de que acá nosotros tenemos un objetivo como este proyecto, que es fortalecer la evaluación de los proyectos dentro del estudio que se hace de ellos. Y tenemos un ejemplo hoy día contingente que está pasando en Antofagasta respecto a que a veces tenemos resoluciones de calificación ambiental y ni siquiera los organismos del Estado saben muy bien cómo se interpreta. Y por otro lado, fortalecer también la reparación a la salud de las personas. Nosotros hoy día en nuestra Constitución se establece claramente, ¿cierto?, que tenemos un derecho, muchas veces a lo mejor no se ejerce, pero de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero con las personas solo una acción indemnizatoria en que se puede ejercer en tribunales ordinarios y que todos sabemos de lato conocimiento y que muchas veces termina incluso, ¿cierto?, sin resultados. Por lo tanto, sí nos interesa que, por ejemplo, en Antofagasta, como hoy día ha ocurrido, muchos niñitos de jardines infantiles han sido notificados después de los estudios que los propios organismos del Estado han hecho, de que tienen grados de contaminación o están sobre la media nacional, en este caso, ¿cierto?, de plomo que se les ha medido, llega hasta ahí nomás el aparataje, o sea, nadie después se hace cargo y queremos que a grandes rasgos el que contamine pague. Así que, y muy llano, presidente, a modificarlo, cambiarlo en su minuto si el propio Ejecutivo tiene uno, acumular con otras iniciativas, pero que ojalá después de estas discusiones, presidente, terminemos con esos objetivos cumplidos. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable diputada. Ofrezco la palabra al señor ministro de Medio Ambiente, don Pablo Adenier. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a los parlamentarios presentes, en especial a la diputada Núñez, a la diputada Hernando, autoras, entre otras, con también algunos parlamentarios de esta comisión, en particular con el diputado Pérez, con el diputado Rasbe, de esta modificación, de esta propuesta de modificación a la 19.300, para la cual nosotros obviamente la hemos estudiado, le hemos pedido informe a nuestra división jurídica y tenemos una opinión. No obstante, yo acojo lo que nos plantean las diputadas en términos de quizás de tener un trabajo un poco más al detalle de algunos cambios, algunas dudas legítimas también que tenemos nosotros con respecto al alcance que pueda tener esta modificación. Yo en términos generales quiero exponer de cómo entendemos en sus partes sustantivas la propuesta que nos están haciendo los parlamentarios. Segundo, poder hacer algunos alcances conceptuales y también finalmente poder emitir una opinión como Ministerio del Medio Ambiente. Sabemos el origen, la motivación de este proyecto de ley tiene que ver obviamente con un problema, como lo decía la diputada, que se arrastra durante varios años en la comuna de Antofagasta, quizás con impactos ambientales acumulados, sinérgicos, propios de la operación del puerto, que obviamente también exporta concentrados de cobre por las características de la región de Antofagasta. A nuestro juicio, el objeto de esta propuesta legislativa tiene que ver con el sistema de responsabilidad por los daños ambientales que puedan ocasionar, en este caso, proyectos evaluados ambientalmente y proyectos con resolución de calificación ambiental. Debo decir que es posible que intervenciones, programas, actividades no evaluadas ambientalmente también puedan generar impactos ambientales. Aquí estamos hablando de un universo distinto de estas intervenciones, estamos hablando de proyectos que tienen resoluciones de calificación ambiental, por lo tanto han sido sujetos a
esta evaluación ambiental? Diputada, ¿es una interrupción a la intervención del ministro? Sí. Señor ministro. Sí. Tengo claro que estoy interrumpiendo, pero me parece que estamos partiendo de un supuesto del que se va a derivar todo el resto de lo que va a decir el ministro, y a mí me gustaría entender bien lo que está diciendo, porque desde nuestro punto de vista ese no es el objetivo del proyecto. No estaríamos haciendo, primero, no tiene que ver con proyectos que hoy día tienen RCA, sino más bien con aquellos que vayan a entrar a estudios o a calificación a futuro. Y la idea es que así como se prevé los daños o los planes de contingencia en casos de accidente o de no cumplimiento de algunas normas, por ejemplo, decir vamos a capturar el 95% de las emisiones y después la tecnología no da y en vez de capturar el 95% capturamos el 80%. Y ahí se produce un delta. Nos referimos a aquellas cosas que dentro del proyecto que van a ser evaluadas a futuro, así como se dice, en caso de fallar, vamos a reparar el medio ambiente de esta y de esta manera, también digan dentro del estudio, en caso de producirse problemas por estas cosas, vamos a reparar a las personas de esta y de esta manera. Eso, muchas gracias. Solamente la aclaración, estamos hablando de lo mismo, o sea, en el fondo son proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, que pueden tener una resolución de calificación actual vigente o que la puedan llegar a tener. Solamente es que no estamos hablando de un universo de proyectos o actividades que no deben ingresar al sistema. Estamos hablando de lo que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Una actividad actual o un proyecto que se somete a evaluación y que pueda tener RCA. Queda claro, señor ministro. Claro. Sí. Me refiero a que hay algunas actividades que eventualmente generan impactos ambientales que pueden llegar a producir daño ambiental, pero que nunca se han sometido y que no deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay un universo de proyectos que tienen esa característica. Por ejemplo, has puesto un buen ejemplo. Los proyectos de transporte, en particular de concentrado, que no entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día nos estamos refiriendo, o esta iniciativa se refiere a un universo de proyectos que deben o que ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Desde el punto de vista conceptual, nosotros distinguimos en esta iniciativa legislativa dos partes. Uno, que tiene que ver con el incremento de requisitos o condiciones al ser presentado un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de evaluación de riesgo. Por lo tanto, eventualmente, el contenido o los literales de un estudio de impacto ambiental pudiese verse incrementado con nuevas características, con nuevos estudios o potenciales estudios. Eso es por una parte, y eso tiene que ver con un fortalecimiento de los proyectos que ingresan como estudio. Bueno, ¿qué es lo que deben presentarle a los servicios públicos para que finalmente pueda ser calificado? Esa es una parte, para ordenarnos. Y otra parte, a nuestro juicio, es el fortalecimiento de la reparación para las víctimas de daños ocasionados por contaminación ambiental o por daño ambiental. La reparación y, como les indiqué, el primer punto a nuestro juicio es los antecedentes que debe ingresar un estudio de impacto ambiental. Dentro de los contenidos que nosotros distinguimos, les vamos a presentar en 4 láminas y en 4 puntos los contenidos que a nuestro juicio son fundamentales. Por una parte, se establece en un nuevo artículo 12 bis un contenido adicional a los estudios de impacto ambiental que ingresen por efecto de riesgo a la salud de la población. En particular, piden que el artículo 12 detalla los contenidos del estudio. Aquí están pidiendo que en un estudio de impacto ambiental además se agreguen estudios de evaluación de riesgo para la salud de las personas, en particular en predicción y evaluación de impacto en la salud de las personas que se pueden ver directamente afectadas. Segundo, lo que nosotros distinguimos, reitero, lo que nosotros distinguimos de la propuesta legislativa, de acá proponen un nuevo artículo 56,
El artículo 56 en la 20.417 quedó derogado, por lo tanto, esto que hoy sin contenido es porque así está expresado en la 20.417. Y ustedes, en definitiva, ocupan ese artículo 56, exacto, es exactamente. Por lo tanto, hoy no tiene contenido. Y acá hay una materia muy sustantiva, que en la práctica lo que indica que no sería necesario probar la culpa o el dolo para hacer efectiva una responsabilidad civil extracontractual derivada del daño ambiental. Hoy día, obviamente, cuando el Consejo de Defensa del Estado interpone una acción por daño ambiental, sí debe probar la culpa o el dolo para interponer esa acción por daño ambiental. Por lo tanto, que hay un cambio bien sustantivo en esta segunda materia. Tercero, lo mismo, la misma explicación del artículo 57 que se encuentra derogado en la 20.417, se establece un nuevo artículo según el cual el responsable por el daño ambiental podría presentar un plan de reparación para evitar que se acoja una demanda de indemnización de perjuicio en su contra. Y cuarto, del punto de vista, les reitero, de los elementos que nosotros distinguimos en la propuesta, en el nuevo artículo 58, 58, se establece que el Estado tendría una obligación para ejecutar acciones y tomar medidas necesarias para garantizar una adecuada protección de la salud y la calidad de vida de las personas. Y B, cualquier persona afectada en su salud y calidad de vida producto de un daño ambiental podría reclamar ante un juzgado de letras. El mecanismo que hoy día existe es que el Ministerio, los municipios o un potencial afectado puede solicitarle, vía Consejo de Defensa del Estado, interponer una demanda por daño ambiental. Por lo tanto, también aquí hay un cambio importante desde el punto de vista de la estructura de cómo se acciona una demanda por daño ambiental. Esa es, a nuestro juicio, las partes sustantivas que nosotros distinguimos de la iniciativa legal, en materias que son bien fundamentales, principalmente en cómo accionar una demanda por daño ambiental. Y lo del CIA no lo quiero obviar, pero también eventualmente eso es viable de aumentar los requisitos de un estudio de impacto ambiental vinculado a los proyectos que ingresen por la causal de riesgo a la salud de las personas, que es el literal A del artículo 11 de nuestra ley. Algunas consideraciones previas nuestras, conceptuales como Ministerio del Medio Ambiente. Hoy día, como se los mencioné, hoy día ya ingresan obligatoriamente como estudio de impacto ambiental todo proyecto que genere riesgo para la salud de las personas. Eso es algo que hoy día existe y que los proyectos tienen, los titulares, tienen que demostrar y generar los antecedentes para que los servicios públicos puedan efectivamente poder cuantificar este riesgo y eventualmente evaluar las medidas de mitigación, de reparación o de compensación que nos permita a nosotros cuantificar y poder establecer medidas que minimicen, eviten este riesgo. Por lo tanto, es algo que hoy día ya existe y que está en el artículo 12 de nuestra ley y de reglamento. ¿Cuáles son los estudios que hoy día se requieren? Un impacto significativo identificado en nuestra ley, como yo les dije, es motivo para que los proyectos se ingresen como estudio de impacto ambiental. En materia de responsabilidad extracontractual, yo sí ahí quiero, quizá en el punto anterior, interpretando a la diputada, poderle indicar un poco la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental. En el artículo 3 de su reglamento hay una lista positiva de proyectos. Es decir, explícitamente se dicen, estos proyectos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental porque son susceptibles de generar impacto ambiental. Cabe la posibilidad, en teoría, que exista algún proyecto o alguna actividad no contenidas en ese listado y que sea susceptible de generar impacto ambiental. No obstante, por lo que nosotros nos regimos, es este listado finito, positivo de proyectos.
Si ese proyecto que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental genera un riesgo para la salud de las personas, además de ingresar, debe ingresar por esta vía, que es estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, ahí hay dos decisiones en dos tiempos distintos. ¿Me quieren consultar algo? Sí, presidente. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Eso, ministro, lo conozco y lógicamente lo entiendo. Lo que quería decir era que, ya que estamos en las partes aclaraciones conceptuales, ¿cierto?, previa, y sobre todo porque son previas, hay que aclarar que el objetivo del artículo 12 bis no es que más proyectos ingresen vía estudio, o que hayan proyectos definitivamente que ingresen vía estudio porque a lo mejor las mocionantes no lo conocíamos, no. Es directamente que ya ingresando vía estudio contemplemos otras cosas que fortalezcan el propio estudio, como por ejemplo, letra A, una predicción y evaluación del impacto en la salud de las personas o las acciones de reparación, algo a lo que hacía referencia recién la diputada Hernando. O sea, no es que nosotros con el 12 bis queramos que los proyectos se sometan vía estudio, porque tengo muy claro que hoy día está esa posibilidad cuando se cumplan ciertos requisitos. Lo que estamos diciendo es que aquellos que se sometan vía estudio, sí además tengan que contemplar desde ya estas predicciones, evaluaciones. Es la parte número uno de lo que nosotros distinguimos, que es aumentar los antecedentes que debe poner a disposición de los servicios, un estudio de impacto ambiental que además haya sido ingresado como estudio por la causal de riesgo a la salud de las personas. Exacto. Segundo, en materia de responsabilidad extracontractual, nosotros queremos distinguir y explicitar dos cosas que son distintas. Por una parte, la responsabilidad por el daño ambiental, con acciones que están destinadas a reparar el medio ambiente o el daño causado, y por otra parte, la responsabilidad civil destinada a indemnizar al afectado por el daño producido. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El Consejo de Defensa del Estado, cuando interpone una acción por daño ambiental, primero, obviamente, le asigna responsabilidad, verifica la culpa o el dolo para emprender acciones de reparación del daño ambiental ocasionado. Y por lo general, que es lo que pasó, por ejemplo, en Río Cruces, donde el Consejo de Defensa del Estado con el titular llegan a acuerdos reparatorios donde tienen que implementarse una serie de medidas que están destinadas a reparar el daño ambiental. Esto sucedió en un caso bien conocido, que es la demanda por daño ambiental que hizo el Consejo de Defensa del Estado en contra de Celulosa Arauco por los impactos en el río Cruces. Cosa distinta y adicional es poder verificar algún daño, alguna indemnización civil a los eventuales afectados por el daño que ocasiona este daño ambiental. Por lo tanto, nosotros queremos distinguir esas dos cosas. Segundo, en esta segunda parte, que son aproximaciones conceptuales nuestras como ministerio, en materia de deberes del Estado, hay ciertos conceptos que ya están establecidos a nuestro juicio en distintos marcos normativos de la acción del Estado, en cuanto al deber de cumplir y hacer cumplir, obviamente, todas las garantías constitucionales que tenemos todos los chilenos, entre ellos, obviamente, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y además, obviamente, el derecho a la vida, la integridad física, psíquica, entre otras materias, ya que estamos hablando de riesgo para la salud de las personas. Y de acuerdo a nuestra legislación y a nuestro juicio son los órganos del Estado, entre ellos, obviamente, nosotros, que responden por esta falta de servicio. Esa es nuestra segunda parte, desde el punto de vista de algunos temas conceptuales para nosotros importantes de compartir con ustedes. Y tercero, con respecto a la opinión que le merece algunos alcances, consecuencias de esta moción legislativa al Ministerio del Medio Ambiente. Primero, que en el contexto de la predicción y evaluación de impactos, cuando hablamos de acción de reparación que pueda contemplarse a las personas que vean su salud alterada, dañada o mermada, consideramos inadecuado que se pueda interpretar
acciones de reparación monetaria para las personas, en un concepto amplio de la reparación. Nosotros siempre lo hemos sostenido, medidas de mitigación, de reparación, compensación en el marco de esto son en moneda ambiental. Segundo, a nuestro juicio, la vía adecuada para abordar los impactos significativos en el sistema son las medidas de mitigación, de reparación o de compensación. Si ustedes revisan cualquier estudio de impacto ambiental, este es el capítulo más revisado, más leído, entre comillas, más controvertido que pueda tener un estudio de impacto ambiental. Es decir, un estudio que identifica, cuantifica impactos y establece las medidas derivadas de esos impactos. Y esto hoy día es la lógica de cómo opera el sistema de evaluación de impacto ambiental. Tercero, si el diagnóstico a nuestro juicio es que el sistema no ha logrado abordar adecuadamente este tipo de impactos significativos en términos del riesgo para la salud de la población, como lo considera el literal A del artículo 11, es necesario evaluar las causas y proponer modificaciones para elevar el estándar técnico. Esto es cuando yo les señalé al principio que sí cabe la posibilidad de revisar y exigir mayores estándares a los estudios, reitero, cuando ingresen por esta causal y eventualmente no por otra. Y cuarto, a nuestro juicio es importante tener presente que el principal parámetro para evaluar este impacto son las normas de calidad ambiental primarias, y también poder compartir con ustedes que lo que señala nuestra ley y nuestro reglamento, que ante la ausencia de normas de calidad ambiental primarias, se utilizan supletoriamente otras normas de otros estados vigentes. Y la ley y el reglamento señala cuáles son esos países o estados que nosotros utilizamos normas de referencia que se utilizan y que se fijan estándar cuando en Chile no las hay. Obviamente hay normas que pueden afectar la salud de las personas que hoy día Chile no tiene, y es una práctica habitual y aceptada que se utilizan y se proponen otras normas similares de otros países. No obstante, nosotros tenemos normas de calidad ambiental importantes, fundamentalmente vinculadas a calidad del aire. Segundo, sobre la supresión de culpa o dolo para hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual derivada de un daño ambiental. Yo les reitero, esta es una materia bien significativa de podernos introducir. No es lo que hoy día utiliza el Consejo de Defensa del Estado, que es para interponer una demanda, tiene que establecer responsabilidad y poder también establecer la culpa o el dolo para poder hacer exigible esa responsabilidad por daño ambiental. Tercero, sobre la posibilidad de que el demandado, para indemnizar los perjuicios derivados del daño ambiental, presente un plan de reparación. Nuevamente, y aquí donde a nuestro juicio la importancia de nuestro alcance conceptual, dividir entre la responsabilidad y acciones para reparar el daño, de establecer medidas indemnizatorias a los eventuales dañados, por decirlo de alguna manera. Nosotros acá proponemos que habrá que evaluar la idea, y eso es parte de lo que nosotros les proponemos a la parlamentaria, de poderlo conversar con el Consejo de Defensa del Estado, o que el Consejo de Defensa del Estado también se le pueda solicitar su opinión sobre cómo ha operado, su experiencia en hoy día ellos ser los titulares de poder ejercer esta acción. Les reitero, varias de ellas han sido por solicitud de este propio ministerio, como por ejemplo el derrame en Quintero, eventualmente de un municipio y eventualmente del afectado. Por lo tanto, ahí nosotros creemos que la opinión que pueda tener el Consejo de Defensa del Estado es importante. Ellos son los que llevan los casos por parte nuestra. Y cuarto, sobre los deberes del Estado, nosotros nuevamente reivindicamos
el objeto de este instrumento de gestión ambiental que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, el Estado ahí ejerce un rol, este es un instrumento preventivo que ha sido tremendamente importante, a veces conocido solamente por algunos casos más controvertidos o por proyectos que eventualmente incumplen, pero hay un universo de proyectos donde ha sido un marco normativo tremendamente importante. Y segundo, también poderles comentar que hoy día en el marco de la modificación de nuestra normativa ambiental está lo que se tipifica como impacto ambiental no previsto. Es decir, cabe la posibilidad de que un proyecto, tal como fue presentado el sistema de evaluación de impacto ambiental, como fue presentado y las consideraciones que tuvieron los servicios públicos para aprobarlo, igual puedan generar algún daño. Y eso es lo que hoy día se conoce como impacto ambiental no previsto. Es decir, uno supone que de buena fe el titular presentó todos los antecedentes, de buena fe todos los servicios públicos evaluaron ese proyecto, establecieron condiciones y puede ser que alguna variable o elemento no haya sido abordado de manera adecuada o haya quedado sin las medidas de control adecuadas. En ese caso, los titulares tienen la obligación de reportar este impacto ambiental no previsto y eventualmente eso se somete al sistema como una modificación al sistema. Y eso es lo que nosotros queremos comentarles de este proyecto de ley que hemos conocido. Muchas gracias, señor ministro. Don Jorge Cash, ¿quiere agregar algo? Lo saludamos con nombre y apellido. Claro, muy bien, don Jorge. Recordemos que el jefe de la división jurídica, que dicen que tienen la última palabra siempre. Yo quiero hacer un alcance, que en general, leyendo el proyecto de ley, en general se hace referencia a proyectos de transporte de sustancias. No, pero aquí uno ve las causales, en general está asociada a transporte de sustancias. Creo que puede ser interesante ampliarlo eventualmente a otras tipologías de proyectos y no solamente las vinculadas al transporte de material. Muchas gracias, señor ministro. En el 12 bis en particular, Paulina. Ahí los literales hace referencia al... Perdón, diputada. Eso. Gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra al respecto sobre esta moción parlamentaria, diputada Núñez. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, agradecerle también al ministro que más allá de los alcances, se encuentre llano y es lo que yo con eso me quiero quedar, ¿cierto?, a que podamos avanzar, por ejemplo, con el propio Consejo de Defensa del Estado, preguntándoles su opinión respecto sobre toda la responsabilidad objetiva, pero también me voy a abocar por lo último que dijo, por su intermedio, presidente, el ministro. Nosotros tenemos un proyecto hoy día, de hecho hay dos y creemos que lo vamos a acumular, están ambos en la Comisión de Minería, ninguno se ha comenzado a ver, pero ya va a estar en tabla en la próxima sesión, de poder evaluar al menos estos proyectos de transportes de concentrado de cobre y que el día de mañana tengamos solo transporte hermético y no a través de estos famosos camiones encarpados, que nuestro objetivo no es sacar el transporte del concentrado de cobre porque sabemos que hoy día es lo que se vende, pero sí que no se transporten estos camiones encarpados y vayamos avanzando en una tecnología que las propias empresas, por su intermedio, presidente, el ministro, cuando tienen proyectos en el exterior, ocupan. O sea, acá no se meten la mano al bolsillo, pero afuera sí se la meten, pero acá no se la meten al bolsillo porque la ley no se lo exige. Y sí, ministro, para ir al fondo del proyecto o viendo artículo por artículo, en el caso del artículo 12 bis, efectivamente lo que yo le comentaba recién es que nosotros queremos fortalecer la posibilidad que ingresen al estudio, porque muchas veces, y yo sé que en general la institucionalidad ha funcionado, ¿cierto?, pero hay proyectos que directamente o no ingresan vía estudio, como fue lo que pasó en Antofagasta con este famoso galpón que debería haber ingresado por estudio y terminó ingresando con una declaración una vez que se modificó, no el origen del proyecto, y luego que no se les exige y por lo tanto no la presentan estas predicciones, evaluaciones de impacto a la salud de las personas, las acciones de reparación que van a implementar, los casos que no existe esta norma primaria de calidad, ¿cierto?, poder también proponer qué se va a utilizar, como lo que ocurre con las normas de suelo, por ejemplo, que hoy día no tenemos, y ahí
por su intermedio, presidente, aprovechar de preguntar al ministro, ya que en la mañana tuvimos nuestra comisión investigadora, cuál es la que entonces se ocupa en el país, ya que aún no tenemos, ¿cierto?, norma de suelo. Y en el caso del artículo 56, yo concuerdo, ¿cierto, presidente, con el ministro de que, lógicamente, o sea, ni siquiera que lo diga el ministro, lo decimos nosotros, o sea, la regla general de nuestro sistema es probar el dolo y la culpa. Nosotros estamos estableciendo responsabilidad objetiva solamente en estos dos casos que, presidente, me voy a permitir leer textual, en los casos en que la actividad o proyecto que causó el perjuicio por contaminación medioambiental haya contado con una resolución de calificación ambiental favorable. Mejor dicho, en los casos en que el responsable de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o descontaminación o a regulaciones especiales para situaciones de emergencia, según corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulaciones. Presidente, en otras palabras, lo que el ministro llamaba impacto ambientales no previsto. O sea, estamos todos de buena fe, estamos todos cumpliendo, pero ¿qué les coa? Entonces, ¿quién responde? Y ahí, obviamente, más allá de lo que le pidamos al Consejo de Defensa del Estado, lo visitemos, lo citamos, como sea, porque hay que avanzar, lógicamente, en la discusión y que esto quede un buen proyecto. Tampoco queremos, con un proyecto, terminar perjudicando toda la institucionalidad, pero es precisamente en esos impactos ambientales no previstos que nosotros consideramos que debería operar esta responsabilidad objetiva desde el punto de vista de que no hay ni dolo ni culpa, pero ocurre un hecho concreto. Y tenía notado también... acción de reparación monetaria. Nosotros no hemos establecido esa palabra textual. Me imagino, ¿cierto?, por su intermedio, presidente, que el ministro cuando dice en el más amplio sentido de la palabra es porque en definitiva va a haber una indemnización. Hoy día lo que hay, y en eso ustedes tienen más conocimiento que nosotros, es que se repare el medio ambiente. Y lo hemos visto en un sinfín de casos contingentes, públicos, conocidos por todo el país, en donde lo que se ha, insisto, reparado el medio ambiente, pero no la salud de las personas, salvo a lo mejor un sindicato de pescadores porque hubo un derrame de petróleo, eso, pero no en general cuando hay un proyecto que lleva años y que la población tiene por sobre la media nacional de los propios estándares que nosotros hemos citado. ¿Quién responde? O sea, es muy poca la gente que llegue y dice, mire, yo tengo un grado de contaminación superior, no es de casualidad, es porque he vivido toda la vida frente a este proyecto, y ahí tiene que ejercer una acción indemnizatoria ordinaria. Eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar, o sea, que alguien se haga cargo de esas personas que están viviendo eternamente al frente de un proyecto que ha contaminado, que no ha cumplido, salvo, insisto, la responsabilidad objetiva en el caso que esté cumpliendo. Pero no es monetaria, es por último, no sé, voy a pensar en voz alta, que existan planes de salud, o sea, que el Estado se haga cargo de su salud, no que sabe que más le va a dar tanta plata como una acción indemnizatoria incluso, que es lo que podría pasar hoy día y terminen comprándose una casa, no, ¿quién se hace cargo de reparar la salud de esas personas? Ese es el objetivo. Y por último, en el artículo 57, siempre que estos planes fueran aprobados, eso va en la línea con el 12 bis respecto a que las propias acciones de reparación o los planes que en su minuto se sometieron a una evaluación dentro del proyecto, sean los que la empresa podría ejecutar y evitar de esa forma tener que responder. O sea, supone que la empresa, al someterse a esta evaluación, cuando estamos hablando de un proyecto que ingresa vía estudio, tiene que... sí, pero es que queda en el papel. O sea, si hoy día, insisto, eso no pasa. Hoy día, presidente? Hoy día lo que pasa, al final, por ejemplo, voy a ir súper concreto, con los niños de los jardines Semillita y de los pollitos que están al frente del puerto de Antofagasta. Se le hicieron estudios vía el Ministerio de Salud, ni siquiera, presidente, porque ellos terminaron una clínica particular, no, o sea, son considerados ciertos objetivos y formales para todo análisis. Y después de eso, más allá de decirle a las mamás, mire, sabe que está sobre la media y vamos a limpiar el jardín, ¿qué hacemos? O sea, ni siquiera la empresa tiene un plan de, por ejemplo, hacer limpieza de esos jardines en forma constante. O sea, la ATI. La ATI. Sí. Todo eso, ministro, por su intermedio, presidente, a modo de ejemplo. O sea, sí, no nos perdamos del objetivo del proyecto. Se produce una complejidad que solamente a modo de compartirla con ustedes. Que por lo general pasa mucho en contaminación atmosférica. ¿A quién le es atribuible aquella emisión o aquel polvo? No es algo simple de establecer. Por lo general hay varios titulares de proyectos. El caso de Ventana es un caso conocido y emblemático, donde hay muchos proyectos incluso previo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay muchas fuentes. No es tan simple decir este es el causante eventualmente de esa contaminación. Ahí siempre ha habido una dificultad mayor en poder establecer la responsabilidad y de individualizar a un titular causante de ese daño. Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
Sí, y después termino yo. Ya. Ya, gracias, presidente. Luego continúa la diputada Núñez y luego la diputada Me queda Hernando. poquito en todo caso. Para ir- Es que a propósito de lo que dice el ministro, señor presidente, la semana pasada uno de los colegas preguntó a propósito de este mismo tema, creo que fue el diputado Godoy, y a mí me parece que esto va a obligar a profundizar, como usted dice, porque al final lo que termina haciendo es profundizar los estudios previos, porque si es un nuevo proyecto que se va a instalar, que se está haciendo su estudio de impacto ambiental, va a estar obligado a construir una línea base. Y por lo tanto cualquier excedencia que se dé debería estar establecido quién la está provocando. Y en eso contribuye a mejorar el sistema. Muchas gracias. Presidente, solo para continuar, y era otro ejemplo. Claro, a lo mejor, por su intermedio al ministro, acá pueden haber más empresas involucradas, por decirlo de alguna forma, pero entendiendo que él conoce también el sector de La Negra, que es un barrio industrial, y donde está Alto Norte, que es una fundición, yo creo que ahí las personas que viven, por ejemplo, en un campamento, en ese sector, no cae duda, más allá de que, lógico, es mi opinión, presidente, pero más allá de algún estudio que se pueda hacer, que ahí hay solamente una, que es la fundición. O sea, yo entiendo que cuando, o sea, porque es un barrio industrial, estamos claros, pero lo que quiero decir es que hay cuestiones que son de lógica o que uno podría aclarar más fácil, y otras que efectivamente estamos al medio de una ciudad y hay un poco de todo, incluso, ¿cierto?, los propios vehículos, la contaminación que hay de transporte. Pero, presidente, para finalizar, por último, en el rol del Estado, ¿cierto?, que es el último artículo, siguiendo el mismo orden, que es el artículo 58. Claro, se rompe el principio del que contamina paga, pero es que al final del día nosotros decimos, no, el que paga, o sea, el que contamina paga, que es la empresa, y para eso es responsabilidad objetiva, subjetiva, siguiendo la regla general de nuestro sistema. Pero, y el mismo argumento de que es el Estado el que debe velar por lo establecido en nuestra Constitución. Si nosotros no sacamos nada de tener una Constitución, deberes o garantías, ¿cierto?, muy bien ordenadas y priorizadas, si al final no tenemos leyes que las ejecuten. O no se cumple ni siquiera muchas veces con el propio rol del Estado. Solo eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Núñez. La palabra para el diputado Patricio Ayespín y luego don Jorge Cash. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que la importancia de poner en discusión este proyecto es entrar en materias que probablemente nuestra legislación todavía tiene algunos espacios como para avanzar, digamos, y en ese sentido yo valoro la propuesta que hoy estamos analizando. Pero sí, siempre a mí me preocupa cuando estamos analizando acá un proyecto, cómo de alguna otra manera esto tiene coherencia sistémica con todo, digamos, los otros componentes que ya existen. Entonces ahí me gustaría preguntar por su intermedio, presidente, al ministro, que si uno ve lo que propone este proyecto de ley en el artículo 12 bis, agregadas de la letra A a la D, son de alguna u otra manera elementos que, cual más cual menos, si uno lee el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, están de alguna manera considerados, quizás no exactamente como está acá el texto, pero las materias que ahí se señalan, de alguna u otra forma están consideradas. Siempre la típica discusión, qué cosa queda en el reglamento y qué queda en la ley, digamos. O sea, ¿cuál sería su opinión respecto a que este tipo de cosas que son como componentes, lo que podría ser un buen desarrollo de un estudio de impacto ambiental, insisto, que muchas de las cuales están explícita o implícitamente en el reglamento, pudiera quedar en la ley? Porque o si no, porque si esto fuera así y se incorpora a la ley, uno podría agregar otra serie de cosas que también deberían incorporarse, y no solo para esta materia del transporte de ciertos materiales. ¿Me explico? O sea, ahí se puede producir una situación de coherencia respecto a otras temáticas que quizás también deberán quedar en materia de ley. Y ahí se nos produce una situación que habría que tomar una definición. Me gustaría una opinión respecto a ese punto. Y respecto al punto 58 de la responsabilidad por negligencia, digamos, del organismos de administración pública, del Estado en general, organizaciones, municipalidades, etcétera, y de los funcionarios involucrados cuando se produjese una situación, me gustaría también conocer la opinión del Ejecutivo respecto a si esto ustedes ya no ven que está resuelto en otros cuerpos legales o ameritaría incorporarlo acá, porque de alguna u otra forma en todos los procedimientos donde hay definiciones a través de instrumentos
como la resolución de clasificación ambiental, un plan de descontaminación, una norma que se incumple, etcétera, hay definidas responsabilidades de los involucrados, si eso entraría o no en colisión con esto que se está planteando acá y cómo podríamos integrarlo. Porque yo creo que acá vamos a tener que hacer un esfuerzo de perfeccionamiento de esta idea, por lo que usted ha señalado, ministro, por su intermedio del presidente, y lo que yo estoy señalando ahora, que me parece que son situaciones que no podemos dejar de ver para poder avanzar en la tramitación de este proyecto. Muchas gracias, estimado colega y primer vicepresidente de la Cámara, don Patricio Vallespín. La palabra para don Jorge Cash, jefe del Departamento Jurídico del Medio Ambiente del Ministerio. Presidente, gracias por su intermedio. Me permitiré también, si es posible, responder a la consulta del diputado Vallespín. Solamente mencionar que como división jurídica y obviamente como ministerio, el análisis del proyecto fue tremendamente valorado, dado que aborda materias que en su conjunto demuestran un interés bastante profundo sobre materias que no son generalmente abordadas en las mociones parlamentarias. Por lo tanto, vaya por parte de nuestro análisis modesto nuestro reconocimiento. No obstante, también confesar que nos resulta algo ambicioso tratar de abordar en un proyecto de ley reformas que son estructurales al ordenamiento jurídico ambiental en su conjunto y a la institucionalidad recientemente creada. Y paso a detallar algunas, no para retrucar, sino para ver cómo avanzamos en el entendido de que hay una valoración por parte nuestra de la intención de las parlamentarias. Primero, el ordenamiento jurídico en general se ha reservado la responsabilidad objetiva para conductas que son especialmente graves, especialmente nocivas y que tienen un peligro y por tanto merecen un reproche y un estándar de protección mayor. Por ejemplo, en materia nuclear, en materia aeronáutica, sin ir más lejos el ejemplo del ministro, en materia del derrame de hidrocarburos en Quintero, la ley vigente ahí es el decreto ley 222 de navegación, que establece un régimen de responsabilidad objetiva por el solo hecho del vertimiento de los hidrocarburos en el mar, sin necesidad de probar el dolo o la culpa. Es decir, provocado el derrame, necesariamente lo único que hay que hacer es identificar cuál fue o quién fue el responsable del vertimiento, sin entrar a indagar si hubo algún tipo de intención o negligencia. Esa discusión nosotros estimamos que está en materia ambiental aún pendiente en Chile y sin duda la estimamos importante abordar, pero no obstante de manera más integral que introducir reformas en el marco aún del sistema de evaluación de impacto ambiental que viene a provocar, en nuestra opinión, un desajuste bastante relevante en la lógica del sistema y en el sistema de responsabilidad general que se encuentra en la ley 19.300. Para profundizar respecto a este concepto, el concepto de reparación en materia ambiental, y por eso también el error, si es que existe, de hablar de reparación monetaria es nuestro, en el sentido de hablar de acciones de reparación en favor de personas, en nuestra opinión, dado que el ordenamiento jurídico ambiental la considera o para reparar el medio ambiente, el daño ambiental, y constatado el daño ambiental, las acciones de disminución de perjuicios que deriven del daño causado, nos era difícil interpretar el propósito de la moción parlamentaria, sino era más bien en materia común de disminución de perjuicios. Entonces, de ahí nuestra afirmación de hablar de reparación monetaria, no porque fuera... Entonces, el error es nuestro, sin perjuicio de también hacer un punto respecto de lo difícil que puede hacer también en el marco de la legislación ambiental encargar medidas referidas a salud en el marco de nuestra legislación. El sistema de responsabilidad por daños al medio ambiente está establecido en el artículo 51 de la ley 19.300, que como usted bien sabe, diputada, habla de que todo el que dolosa o culposamente haya causado daño ambiental. Luego existe una presunción en el artículo siguiente, en el artículo 52, que se presume el daño ambiental si han existido infracción a las normas de calidad, normas de emisión, planes de prevención. Entonces, en el 53, luego señala que producido el daño ambiental, se concede la acción para indemnizar los perjuicios una vez constatados. Luego, como dijo el ministro, los titulares para ejercer la acción por daño ambiental son los que señala el artículo 54, todos a través del Consejo de Defensa del Estado. Incluso las municipalidades tienen el deber de ejercer la acción por daño o solicitar al Consejo, que la ejerza una vez que ha constatado algún hecho en su territorio, y de hecho hay responsabilidad para el municipio por el hecho de no ejercerla.
detallo esto porque también se habló de aquellos proyectos que eventualmente puedan generar daño, no obstante tener una resolución de calificación ambiental aprobada y por lo tanto haber pasado por la evaluación ambiental en el marco del servicio, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en eso decir que la ley orgánica general de la superintendencia contempla, ¿no es cierto?, un plan de reparación para los efectos de evitar o extinguir la acción por daño ambiental cuando se haya cumplido con ese plan de reparación. Es decir, cumplido el plan de reparación, aprobado primero por el Servicio de Evaluación Ambiental también, porque es previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, se suspende el ejercicio de la acción por daño ambiental, se suspende la prescripción. En consecuencia, el ordenamiento jurídico, tanto desde el punto de vista de los proyectos que han sido sometidos a evaluación, como aquellos hechos que sin haber sido evaluados ambientalmente provocan daños, están normativamente cubiertos, tanto por la ley 19.300 como por la ley que acabo de citar, la 20.417, y es más, la ley 20.600 que creó los tribunales ambientales estableció y fortaleció el régimen de responsabilidad ambiental, señalando y obligando primero a constatar en sede ambiental y en el tribunal ambiental la existencia del daño ambiental y luego la discusión de los perjuicios en el tribunal civil. En consecuencia, lo relevante de la discusión y lo interesante de la propuesta de las parlamentarias, de las diputadas, es ver cómo nosotros hacemos nuestro este planteamiento y profundizamos de la mejor manera las inquietudes sin alterar el régimen general que, como usted muy bien dijo, diputada, abarca la institucionalidad ambiental en su conjunto, desde el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y los tribunales ambientales. Eso. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Cash. Se ofrece la palabra sobre, por última vez, Sí, no hay problema. diputada Núñez. Gracias. Yo insisto, a mí me gustaría, y en eso tanto Marcela, es cierto que tuvo que reiterar otra comisión, como quien habla, y me traería a decir los diputados también que patrocinaron este proyecto, esta moción, de que nosotros estamos lógicamente llanos a que incluso sirva esta moción para que a lo mejor el Ejecutivo presente su proyecto, pero hoy día tenemos claro que todo, por su intermedio presidente, lo que el colega nombró, es para el medio ambiente, no es para las personas. Las personas lo único que tienen hoy día, y en eso me imagino que concordamos, son las acciones indemnizatorias, una vez que se comprobó, ¿cierto?, el daño al medio ambiente. O sea, ninguna persona hoy día en Antofagasta que tenga, insisto, sobre medidas nacionales puede ejercer alguna acción más allá de que si caería en los casos de responsabilidad objetiva o directamente tener que ir a probar un dolo, una culpa, pero tiene una posibilidad de tener alguna reparación en su salud. No la tiene. Entonces, insisto, salvo la acción indemnizatoria. Entonces, presidente, yo no me quiero extender más porque creo que ha sido de gran avance esta sesión. Y sí me gustaría, por último, en el trabajo prelegislativo, para tampoco, ¿cierto?, hay muchos temas otros en la comisión, hay mociones de otros parlamentarios que forman parte de esta comisión, pero avanzar con un plazo, sí, de alguna propuesta que pueda tener Ejecutivo y que vayamos trabajando en conjunto, en un trabajo prelegislativo, o en un trabajo en paralelo a nuestra comisión. Y lo que sí, presidente, me gustaría que, no sé si es posible, creo que es más factible y tiene más peso, que el presidente del Consejo de Defensa del Estado pueda venir acá. O sea, yo no tengo ningún problema en pedir una audiencia, pero creo que es importante que al menos suspendamos la audiencia una vez que venga el Consejo de Defensa del Estado, ya que además, presidente, ha sido a propuesta del propio Ejecutivo. Muy bien, precisamente, gracias, diputada Núñez, precisamente de eso iba a hablar yo ahora, de los invitados que están propuestos, el Servicio de Evaluación Ambiental y también el Consejo de Defensa del Estado. Diputado Sandoval, don David. Sí, sobre el proyecto me gustaría, presidente, que pudiéramos invitar a don Ricardo Irarrázabar, don Jorge Bermúdez Soto y don Hernán Corral Talchián. Después... Muy bien. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda entonces. Luego le da usted los datos a la Secretaría. ¿Y está propuesta la presencia del Consejo de Defensa del Estado? Sí. ¿Me permitiría retirar, por favor, a don Jorge Bermúdez, porque obviamente puede ser nominado Contralor de la República? Efectivamente. Sería un poco incómodo para él estar presente acá. Bueno, pero en primer lugar, les propongo que recibamos al Consejo de Defensa del Estado. ¿Habría acuerdo? ¿Les parece que en la próxima sesión hagamos dos cosas, o tres? La primera, acceder a la petición de la diputada Andrea Molina, que solicitaba la presencia para
Ser Justo de la agrupación Aguas Claras para que entregue nuevos antecedentes en relación al proyecto Cardones por Paico. ¿Cierto? Pero seguramente tendremos nuevamente la presencia del ministro en esa oportunidad. Nos pidió 15 minutos la diputada Molina, máximo. Pidió 15 minutos. Pero nos vamos a preocupar de que sean solo los 15 minutos que ha solicitado. ¿Les parece, diputado Vallespín? Solamente, presidente, una reflexión respecto al punto, porque la próxima semana va a ser una semana Muy bastante agitada. compleja desde el punto de vista que probablemente vamos a tener que tener sesión el día miércoles en la tarde. Y a lo mejor el jueves también. Ojalá que no, pero es bastante probable que el miércoles sí. Entonces estar invitando a actores externos que después hay que a última hora desinvitarles, creo que va a ser súper complicado porque vamos a estar en el tema de la glosa, que ya no es glosa, digamos, del tema de gratuidad y probablemente vamos a estar votando el miércoles. Entonces yo sugeriría no invitar a ningún actor externo y quedarnos en los temas básicamente nuestros y las invitaciones las dejamos para... Muy bien. Para posteriori, yo creo que una sugerencia que si la comisión la aprueba me parece más sobre lo que propone el diputado razonable. Vallespín para el 6 de enero, ¿les parece que podamos 15 minutos? No, 5 en martes. El 6 de enero. Presidente, sí, yo Diputado apoyo esa Pérez. moción, sí. Pero también le diría que la gente de Aguas Claras debería ir a hablar con el ministro Pacheco, no el ministro de Medio Ambiente. Presidente, hacemos para que votemos. Muy bien. Acordemos entonces para el día 6 de enero, miércoles, la presencia, para que quede claro, de la agrupación Aguas Claras. En segundo lugar, como van a estar 15 minutos, ¿les parece que recibamos también al Consejo de Defensa del Estado ese día para seguir la tramitación de este proyecto? No, estamos hablando de enero. 6 de enero. ¿Habría acuerdo? Don David. Terminamos este proyecto, ¿no? Presidente, ¿por qué no terminamos el proyecto glaciares y no nos atoramos con otras cosas, presidente? Habríamos avanzado Hay ya una propuesta del sustantivamente. diputado Sandoval para interrumpir la discusión de este proyecto y terminemos glaciares. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Terminamos glaciares y continuamos con este proyecto. Muy bien. Muy bien. Bien, solo Aguas Claras entonces. En la próxima en la sesión del 6 de enero, estimados colegas, vamos a recibir 15 minutos de Aguas Claras y vamos a continuar y a despachar lo antes posible el proyecto de glaciares. Y a continuación seguimos con el proyecto, en primer lugar, que usted ha señalado, su proyecto. ¿Puedo hacer solo un alcance? Lo que pasa es que habíamos hablado de que... ¿Habría acuerdo, estimados colegas, para suspender la sesión del día 23, toda vez que vamos a estar abocados a la discusión de la ley corta de gratuidad? No vamos a tener... ¿Habría facultad para que este presidente, en caso que tengamos que estar en sesión especial discutiendo la ley corta? Así se aprueba. Bien. Quería decir algo Sí, más. muy breve. diputado. No, presidente, lo que pasa es que habíamos, presidente, da la petición incluso el ministro de escuchar al Consejo de Defensa y lo que propuse yo de después hacer un trabajo prelegislativo, o sea, en el ministerio. Pero eso lo arreglan ustedes. Por eso, como lo arreglamos nosotros, a mí me gustaría que ese trabajo prelegislativo contara con la opinión del Consejo de Defensa. Si es esa, y ahí sí suspendemos hasta que avancemos en el... Es después. Es después. Lo vamos a hacer, no se preocupe. Diputada, eso lo arreglamos luego en comité. Bueno, vamos a proceder entonces al segundo punto de la tabla. El Consejo de Defensa. Continuar con la discusión en particular del proyecto de ley originado a moción de las diputadas señoras Girardi, Molina y Vallejo y de los señores Jackson, Lemus, Melo, Mirosevic, Soto y Vallespín, que establece la protección y preservación de glaciares. Continuamos con la votación del mencionado proyecto, estimada secretaria, abogada secretaria. Ya, pues, pero... Presidente, tenemos otra, que ya...
para ganar tiempo. Una propuesta de los diputados, incluso de la pedirle al Consejo de Defensa del Estado un informe por escrito. Mandarle el proyecto. ¿Habría acuerdo al respecto? ¿Se enteraron todos los diputados y Con eso diputadas? vamos a ver nosotros. Se solicitará Yo un voy a informe verlo. por escrito al Consejo de Defensa del Estado sobre este proyecto. Así se acuerda. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Sandoval. Entiendo, presidente, que los proyectos que vamos a tramitar de aquí para adelante, salvo escuchar al Consejo, va a ser el proyecto de glaciares, no otro. Así es. Ya, ok. Quedó claro. Se están derritiendo los glaciares. Señor presidente, en la sesión anterior se había votado algunas indicaciones que fueron una aprobada y la otra rechazada. El inciso primero del artículo 6º estaría aprobado con una Así es. indicación. Sí. 16. Ya, el inciso primero del artículo 6º tiene una indicación aprobada. Así es. ¿Ya? Perdón, si quiere le doy lectura para que todo el mundo... ¿ya? Artículo 6º, prohibición. Se prohíbe la realización de toda obra, programa o actividad con fines comerciales que se desarrolle en o en el entorno de un glaciar, que se localice dentro de una reserva de región virgen o de un parque nacional. Igualmente aplicará lo dispuesto en este inciso sobre la totalidad de un glaciar para el caso en que solo una parte de este se encuentre dentro de estas categorías. ¿Ya? Ese es el inciso primero, con la indicación. Se rechazó una indicación de los señores Morales y Sandoval para reemplazarlo. Otra, la Se empataron. 30 de la página 16. No se pudo retirar, pero la intención era retirarla. La 31 de los diputados Boric, Jackson y Mirosevich, y de la diputada Vallejo. Y quedó pendiente la 31A de los diputados Pérez Lassen y Sandoval al inciso primero para reemplazar la expresión o de un parque nacional por no. El diputado hizo expresa constancia de que él quería que se aclarara algo por parte del ministerio que no recuerdo en este minuto, y porque él propone reemplazar la expresión o de un parque nacional por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en NASPE o en tierras fiscales. Y dijo que una vez escuchada la explicación la iba a retirar. Exacto, eso, ahí quedamos, presidente. Bien, entonces, estimado colega, como decíamos ayer, procedemos a la explicación del Ejecutivo para satisfacer o no al diputado Sandoval y a los demás. Tenemos dudas. Muchas gracias, presidente. Esta discusión, este análisis lo hicimos con el diputado cuando se incorporó como un criterio de priorización la incorporación de reservas nacionales y eventualmente el NASPE. Lo que yo señalé en aquella sesión, y lo reitero, el SNASPE como Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado no existe. Eso tiene una ley que nunca ha entrado en vigencia, nunca se ha publicado en el diario oficial, por lo tanto no es posible de hablar del SNASPE como se entiende, pero como no está establecido. Unidades de áreas protegidas en SNASPE como se entiende, estamos hablando de parques nacionales, de reservas nacionales, de monumentos naturales, de reservas de región virgen, como categorías de áreas protegidas dentro de lo que se conoce como SNASPE. Hoy día, por ejemplo, existen parques marinos, reservas marinas. Eso, como son recientes, no se entiende como SNASPE, pero son áreas protegidas de características similares. Por lo tanto, ese es nuestro alcance. Diputado Sandoval, tiene usted la palabra. Era poner también para la historia del tema, ¿verdad? Porque lo analizamos en el artículo 5º respecto al concepto de parque y reservas también, nos dijimos que en el 6º estaba el tema de parque, bueno, ya está bien, lo entendimos hasta ahí. El tema está, presidente, sola y exclusivamente, como hace mención en este artículo 6º, en este primer inciso respecto de la expresión región virgen o de un parque nacional, y como están las reservas nacionales, yo queremos escuchar, ¿verdad?, del Ejecutivo, que en el sistema de regiones vírgenes se entenderá, están incluidos
¿Está incluido o no están incluidas las reservas nacionales? Cosa que a mí me parece que no existe con la misma claridad, porque yo me voy, ¿no es cierto?, a la convención respecto a la definición de reservas regiones vírgenes, quizás se pudiera asimilar a las tierras fiscales, en el caso de la región de Aysén, por ejemplo. Casi todas las tierras fiscales hoy día son sectores que reúnen quizás estas condiciones, de condiciones primitivas, de vegetación, de flora, fauna, sin actividades humanas, ¿verdad?, reconocidas. Probablemente se da esa realidad. Casi todas las tierras fiscales hoy día corresponden, ¿no es cierto?, incluso a los sectores de cumbres más altas que están fuera del área de uso productivo por parte de la comunidad. ¿Ya? Efectivamente, entonces están en esa condición. Pero yo le decía que dentro de las reservas nacionales, al no estar contemplados dentro de esta provisión, y la señalaba como ejemplo, presidente, por su intermedio al ministro, la sola, por ejemplo, el campo de Hielos Norte, es parte todo de la reserva estamos hablando de toda una zona de parque, la reserva Cerro Castillo, por ejemplo, en la región de Aysén, ¿ya? O la Reserva Nacional Laguna San Rafael, o es parque, me parece, tengo entendido el parque de Laguna San Rafael. Pero fundamentalmente, presidente, tenemos, mire, en reservas nacionales en la región tengo Carlota, Las Torres, Roselot, Las Huaytecas, Río Simpson, Coyhaique, Trabananda, Cerro Castillo, Genimenis, Lago Cochrane, por mencionar las reservas nomás. Tenemos incluso los parques más grandes como el Bernardo Higgins. Por eso es lo que veíamos nosotros de la expresión de esta prohibición, que región virgen está bien, pudiera asimilarlo quizás a las tierras, incluso más, tenemos otros atractivos que ni siquiera están en ninguna de esas categorías. Y mencionaba el caso particular del Cerro San Lorenzo o del Ventisquero Cayuqueo, ¿ya?, que tiene un tremendo atractivo y hoy día se está incorporando muy activamente a las actividades económicas de la ciudad de Cochrane. Eso es básicamente, presidente, que pudiéramos aclarar, porque a mí me da la impresión de que deja de alguna manera, o si hay expresión del Parque Nacional, ¿por qué no poner, ¿no es cierto?, la Reserva Nacional? Y asumiendo que las tierras virgen podrán ser asimiladas, ¿verdad?, a las tierras fiscales que están hoy día en manos del Estado. Es básicamente eso. ¿Por qué no? O sea, es cosa de agregarle solamente el concepto de Reserva Nacional, porque tampoco se va a poder hacer nada si está en esa categoría, automáticamente debería caer en esa prohibición. Señor Ministro. Dos alcances. La reserva de región virgen, efectivamente hoy día en Chile no existen reservas de región virgen como unidad de área protegida. Sí existe la categoría. El día de mañana Chile podría tenerla, no tenemos por qué renunciar a priori. Nosotros lo incorporamos porque tiene un estatus similar en la Convención de Washington con los parques nacionales. Podríamos tener una reserva de región virgen a futuro. Lo que sí existe hoy día, efectivamente, como lo señala el diputado, reservas nacionales, que son de una cuantía mayor. No obstante, esos son criterios propios de la reclasificación de las categorías de áreas protegidas que hoy día tiene el país, así como lo propuso la presidenta Bachelet recientemente en el Día Nacional del Medio Ambiente, la reclasificación de la Reserva Nacional Río Clarillo a Parque Nacional, y que es lo que estamos trabajando con CONAF. Eso es factible de acuerdo a las características que tenga cada una de esas unidades, o como la propuesta que nos hizo la Fundación Pumalín y que nosotros estamos estudiando, que es la reclasificación de reservas nacionales, obviamente algunas de su región, pero ese es el análisis de cada una de las unidades de áreas protegidas que podamos tener, pero eso es factible, ¿ah? De hecho lo estamos haciendo y lo hemos comprometido, la reclasificación de algunas unidades de áreas protegidas. Diputado Sandoval, don David. Presidente, preferimos, ¿no es cierto?, ¿verdad?, la expresión formal del tema. Nosotros vamos a presentar una indicación, lo voy a patrocinar para incorporar, ¿verdad?, reserva de región virgen, parques nacionales y reservas nacionales. ¿Ya? Muy bien. Tiene la palabra don Carlos, director general de Aguas. Don Carlos Esteves. Presidente, por su intermedio para el diputado Sandoval, para entender el fondo de la preocupación. Porque cuando se votó el artículo 5º, podían o no ser estas tierras, estos campos que son reservas y que no son reservas de región virgen, estar priorizadas para que puedan ser reserva estratégica glaciar. Porque la reserva estratégica glaciar se refiere a todo lo que hoy día entra en evaluación de impacto ambiental, sí, y que no está en la prohibición de la Convención de Washington, es decir, que no son parques nacionales. Todo lo que no es parque nacional
y que está en la evaluación de impacto ambiental, se puede crear un tercer estatuto jurídico, y es que sale de estar en lo que es en lo que es sistema de evaluación de impacto ambiental, en la relación de cuidado de glaciar. No estamos hablando en lo que se refiere a el campo, el área, la superficie, la reserva propiamente tal, versus la reserva de región virgen, sino que es cómo se protege o se cuida el glaciar, obligando a que quien va a hacer un proyecto de ingreso, un estudio de impacto ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental, si no es reserva estratégica glaciar y si no está dentro de un parque nacional, alternativa, o si se crea una reserva estratégica glaciar con las provisiones que estamos discutiendo aquí en el artículo 6º. Se ha votado el inciso primero y falta el inciso segundo. Entonces la pregunta es si es que el diputado, y por su intermedio lo hago, Presidenta, lo que quiere es cambiar el modo en que se relaciona el glaciar que está dentro de una futura reserva, porque la preocupación, así lo entiendo yo, original de él, está resuelta en el nuevo artículo 5º, con una redacción que recoge su planteamiento, y es que se le da prioridad a las reservas, además, a la reserva, no a la reserva de región virgen, sino a las reservas que son parte del SNASPE, para que sean priorizadas, para que a su vez sean declaradas reserva estratégica glaciar. No sé si se... Sí, queda claro lo que comentábamos acá con el diputado, es que estos conceptos no existen. Ya lo dijo el ministro que el tema del SNAP no es ley. Reserva sí, pero esto de la virginidad de la reserva, tengo mis dudas. Bueno, sigamos. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Sigamos con la votación. Dejamos abierta la 31A. La 31A, diputado Sandoval. ¿O la van a reemplazar por otra? Muy bien. Estupendo. Dejamos entonces Muy bien. en veremos. Está retirada. Van a presentar otra Ya. retirada. Seguimos. Gobernador. ¿La van a presentar ahora? ¿Ahora mismo? Ya, se va a presentar entonces una indicación en reemplazo de la que acaban de retirar, ¿no? De varios señores diputados para agregar a continuación de la expresión dentro de una reserva de región virgen, reserva o de un parque nacional. Agregar la expresión, la palabra reserva. En votación. El artículo 6º, inciso primero. ¿Quedó claro, De una señoritas y reserva. señores diputados? ¿Se entiende que están hablando de reserva nacional? Perdón, la consulta. Eso, porque yo Liberamos creo a que debería ser Secretaría. reserva nacional, Reserva nacional. aunque se repite el concepto. ¿Ya? Bueno, bien. en votación. Así es, votando. Señor Chávez, señor Godoy, señor González, señor Melo, A favor. señor Mesa, A favor. señora Molina, señor Morales, señor Pérez, señor Radger, A favor. señor Sandoval, señor Urizar, señora Vallejo, señor Vallespín. 10 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada. Así debería ser todo. Continuemos con la votación. Para reemplazar el inciso segundo del artículo 6º por el siguiente, con indicación de los diputados Mesa, Urizar, Pérez Láser y Sandoval.
Respecto de los glaciares decretados como reserva estratégica, se prohíbe su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento con material de descarte, acelerando de modo significativo su derretimiento. Asimismo, respecto del entorno de estos glaciares, quedarán prohibidas aquellas obras o actividades que puedan acelerar su derretimiento. Muchas gracias. Diputado Patricio Vallespín, tiene la palabra. ¿No? ¿Se ofrece la palabra? No, se acaba de No, presentar. lo están leyendo. Igual que el anterior, tampoco está. La vuelvo a leer. Se ofrece la palabra en votación. La vuelvo a leer. He ofrecido la palabra, nadie. ¿Quiere leerla de nuevo? Bien. Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente. Respecto de los glaciares decretados como reserva estratégica, se prohíbe su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento con material de descarte, acelerando de modo significativo su derretimiento. Asimismo, respecto del entorno de estos glaciares, quedarán prohibidas aquellas obras o actividades que puedan acelerar su derretimiento. Bien, han pedido la palabra el diputado Vallespín, la diputada Camila Vallejo, en ese orden. Y Sí, correcto. Sí, El diputado Daniel. Si logré captar con el máximo de detalle, sí, lo que se dijo, la diferencia respecto a lo que hay es básicamente la parte final, donde está la acción que aceleren. Yo tengo una duda que la miré y estuve mirando la discusión de la vez pasada, que también el diputado Chávez la planteó, y una pregunta antes de votar esta al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, porque yo entiendo que si se hizo el esfuerzo y el Estado, a través de las instancias pertinentes, va a decretar lo que queramos llamar, o va a constituir una reserva estratégica, es porque ese ya reúne todos los atributos necesarios como para hacer reserva estratégica. Entonces, ¿por qué se mantiene, y que esta indicación la mantiene? Por eso hago la pregunta, acelerando de modo significativo su derretimiento. Ya lo significativo o no significativo, a mi lógica, dado que ya está un proceso de declaración, pierde todo sentido. Me gustaría, como el Ejecutivo, porque después si no queda ninguna indicación, se va a votar la del Ejecutivo, me gustaría entender por qué, si ya fue declarada en esas características, ¿por qué nuevamente la tipificación de significativo en los dos casos aparece como pertinente? Porque a mi modo de ver, yo creo que ahí ya no es pertinente, porque si ya se declaró, pues, ya hay que dejarla así. Muy bien, ha aparecido la creatividad parlamentaria, había ofrecido la palabra 2 veces yo, pero bueno, a la tercera es la vencida. Diputada Vallejo, que recojan ustedes las inquietudes, ¿les parece? Y luego la contestan como ejecutivo. Diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Lo primero, una cuestión como de coherencia de la misma indicación, porque la actividad que se realice sobre el glaciar tiene que alterar significativamente y no en el caso del entorno, que es solamente acelerar, porque en un caso sobre el glaciar es acelerar significativamente el derretimiento, y en el entorno Puede ser el fondo es como más rango de protección al entorno que al mismo glaciar. No entiendo por consistencia nomás. Y en relación a lo que preguntaba un poco el diputado Vallespín, cuando se declara reserva estratégica, más allá de que se invierta en recursos del Estado para generar esa declaración de reserva estratégica, supone que es sobre glaciares que requiere una protección mayor, dado que están, por ejemplo, en estrés hídrico. Entonces, cualquier alteración ya es grave. Por lo tanto, no tiene que ser significativo el aceleramiento del retroceso del glaciar, derretimiento. Y si para el... Porque aquí se establecen, como va la legislación, 3 tipos de glaciares: los que están en parques nacionales, los que son reserva estratégica y los que están por el estudio de impacto ambiental, que son todo el resto. ¿Qué le queda al que está en el estudio de impacto ambiental si es que al de reserva estratégica se le permite una actividad en la medida que no genere una alteración significativa del aceleramiento del derretimiento del glaciar? Tendría que ser muy significativo para al glaciar que está dentro del marco del estudio de impacto ambiental. Diputado Daniel Melo. No es solo semántico, parece. No, gracias, presidente. Tengo
tengo una pregunta al Ejecutivo. El por qué la última frase de la indicación presentada, cuál es la opinión que ellos tienen a propósito de no incorporar la alteración del entorno y solo poner énfasis en el posible derretimiento del mismo. O sea, esa distinción, porque yo creo que, claro, una cosa es que se derritan, ¿cierto? Y otra cosa es que se altere en sí la forma del glaciar, o sea, perdón, del entorno. Entonces, sí. Tal vez. Eso es la primera pregunta. Y la segunda es que yo entiendo que después vamos a ver la indicación número 33. A propósito de que hay glaciares que están presumidos reserva estratégica hasta que se cumpla un porcentaje determinado por la ley, que es 33%. Pero la definición que plantea el Ejecutivo solo hace mención a los glaciares declarados, pero no a aquellos glaciares que están presumidos. Por tanto, lo que plantea nuestra indicación, en conjunto con el diputado Mesa, es que tenga la calidad jurídica de reserva estratégica, ya sean estos, estén declarados reserva o estén presumidos por la ley. Entonces, al menos para nosotros es sustancial poder incorporar esa indicación en la definición del marco de las provisiones, claro. Podría ser. Podría ser. Tiene la palabra el Ejecutivo, a ver si concordamos en agregar esto y podemos votarlo con más tranquilidad. Primero, presidente, partiendo de atrás para adelante. Nuestra opinión respecto a la inquietud que nos plantea el diputado Melo es que eso ya queda resuelto en el articulado transitorio, toda vez que la disposición que establece una regulación, una presunción de reserva estratégica glaciar está ahí. ¿Ah? Creo que tiene pleno sentido lo que señala el diputado. En consecuencia, si queda en el artículo transitorio o lo dejan en este artículo, a nosotros nos parece, en cualquiera de las dos formas, algo bienvenido. ¿Ah? O sea, tiene que tener protección. ¿Ah? Y la idea no es que solamente exista esta prohibición respecto a los que han sido declarados por el procedimiento del artículo 5º y no respecto de los otros. Sería una discriminación que no está en el espíritu de este espacio de colegislación. Eso quiere decir, perdón, presidente. No. Eso quiere decir que el Ejecutivo tiene a bien a poder incorporar esa... Sí. Cualquiera de las dos fórmulas, ya sea poniéndolo en el transitorio o que no, pero el transitorio hemos votado un artículo y nos quedan el resto de los artículos. O sea, podemos incorporarlo ahora. Ahora. Ok, gracias. Ahora es mejor. ¿Les parece? Eso Luego, se lo dejamos a la Secretaría que lo incorpore. No, es para que diga que no nomás. Es que yo entiendo, presidente, que sea cual sea la redacción que se termine por votar, imaginemos que fuese la original del Ejecutivo, la del 33 lo que está planteando es que diga respecto de los glaciares que posean la calidad jurídica de reserva estratégica conforme a esta ley, y luego sigue el resto del inciso, sea esta o sea u otra el párrafo, pero que lo que cambia es la naturaleza jurídica del declarado o decretado por la categoría jurídica, y nos parece bien. ¿Ah? Eso sobre esa inquietud. Respecto de si es que este planteamiento protege de mejor modo el entorno que el glaciar, lo que yo entiendo, porque fue lo que se discutió la semana pasada, aunque no lo he visto en el texto como quedó escrito, es que hay una coma que da un sentido para un lado u otro. En la propuesta del Ejecutivo original, que está en la columna de la izquierda, dice: respecto a los glaciares declarados de reserva estratégica, se prohíbe su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento material de descarte, y hay una coma ahí. Y después dice: acelerando de modo significativo su derretimiento. La existencia de la coma permite entender que hay un requisito copulativo para todas las situaciones anteriores de que tenga que acelerar de modo significativo su derretimiento para que se prohíba esto. Y lo que sería un error, porque es obvio que si hay una remoción, un traslado,
no tiene que luego además argumentarse que se pruebe que está acelerando ese modo significativo su derretimiento. La única excepción es el cubrimiento, y es lo que explicamos en la sesión anterior. Es decir, si es que accidentalmente, por ejemplo, voy a inventarme una situación extrema, ¿no? Sobre un borde del glaciar se dejase por media hora una roca que luego se retira y se saca esta, implica un cubrimiento de este glaciar, pero si es que en ningún caso afecta o no afectó y no es permanente, no es definitivo, no es que nosotros queramos que alguien deje una roca por media hora, obviamente en un glaciar, estoy poniendo una situación extrema. Esto aplica, por tanto, el acelerar de modo significativo su derretimiento solamente al caso de cubrimiento con material de descarte, no a los demás casos. Ahora, en la propuesta que se lee sobre la parte final de la redacción del párrafo, nuevamente hace lo mismo. En el primer caso relativiza el de modo significativo a que sea solamente el caso en que es material de descarte, y en el segundo se elimina la propuesta de alterarlo de modo significativo y se reemplaza por que puedan acelerar el derretimiento de los glaciares. Ahora, la pregunta que hace el diputado Melo aquí es, ¿por qué solo los glaciares? ¿Por qué no puede eventualmente dañar el entorno? Entonces, el entorno está puesto como, y así lo hemos entendido nosotros, como un buffer del glaciar y además algo que protege la alimentación del mismo. Si es que una eventual afectación sobre un glaciar significa que puede inhibir, detener o alterar la alimentación nival de glaciar, obviamente entonces este efecto se produce sobre el glaciar. Ahora es un tema no un tema dogmático, o sea, nuevamente un tema en el que podemos encontrar una mejor expresión en conjunto, presidente. No sé si una pregunta no quedó respondida. Yo entiendo que la pregunta mía, y que es complementaria a lo que planteó, o viceversa, lo mismo que planteó la diputada Vallejo, de las precisiones esto respecto del modo significativo, que yo insisto que a mí, yo podría, dentro de la formulación también uno podría eliminar, pues, dejar hasta descarte y eliminar, acelerando modo significativo, su derretimiento, y yo creo que lo esencial se resguarda. Entonces, me gustaría saber por qué va esa calificación. Diputada Vallejo. A ver, yo como dos preguntas. Entiendo que la idea del Ejecutivo es que la alteración de modo significativo rige simplemente para el cubrimiento con material de descarte, no para el resto. Sí, es lo que entiendo. No sé si está adecuadamente planteado en la redacción, podría mejorarse, si ese es el propósito, porque podría una interpretación jurídica no, o sea, establecerlo para todo. No creo que el cambio de la coma, el quitar la coma, logre ese objetivo. Pero además, igual el caso, yo no sé cómo actuarían los organismos del Estado en el caso de pasar algo así. Yo creo que el ejemplo que se hace, entiendo que es un ejemplo como como uno lleva al absurdo. Yo creo que esas cosas por criterio son descartables. O sea, nunca nadie podría decir que un carroca piedra que cae por 1 hora, 2 horas, realmente va a acelerar el derretimiento del glaciar. O sea, no creo que alguien sea penalizado, sancionado por eso. Entonces, mi pregunta es si es necesario realmente poner este requisito para el material de descarte, o sea, si es necesario ponerlo en el articulado de la ley o se subentiende no sé, el proceso judicial que hay o la sanción administrativa que hay por reglamento, porque así como el material de descarte puede ser una roquita, puede ser también algo más grande y algunos podrán interpretándose tiene que significativamente, ¿qué es lo significativo del aceleramiento? Yo creo que puede correr ese riesgo. Esa es mi pregunta, desde el punto de vista del actuar del Estado frente a una acción que, por un lado, es como ridícula, es que es parte como de lo que puede pasar, ¿cierto? Y otras que sí me meritan sanción. Muy bien. ¿Una última precisión? Sí, como no, don Carlos. Pero ante la pregunta que no respondí del diputado Vallespín, yo escucho el criterio, nos parece dentro de lo lógico, lo razonable, y que y ustedes verán con las indicaciones que como lo propongan o como lo redacten para que además quede mejor y más claro. Pero ante la pregunta del diputado Vallespín, eso fue lo que se votó en la sesión pasada, presidente. Es decir, ¿por qué si se ha hecho un trabajo no en el caso de la presunción, y que duraría los años que tome, pero en el caso de aquí el trabajo que se ha aplicado este procedimiento a través del artículo 5º, ¿por qué no se aplicaba, plantea el diputado, la provisión del inciso primero? Y esa es una indicación que se votó en la sesión anterior, y se empató a 4,
con un voto en contra y 3 abstenciones, y fue esa la razón, diputado, porque se rechazó. ¿Ah? Muy bien. Se ofrece la palabra una vez más. ¿Queda claro? ¿No? No, ahora se va a votar esto. No. ¿Pero cómo lo vamos a votar? Recordemos que tendremos que... Claro, la indicación es la que hay que votar. Esta. La que usted quiere que se vote. No, yo estoy planteando la otra, la 33. También la vamos a votar. No se preocupe. ¿Les parece? Continuamos con la votación entonces y luego votamos la 33, que también va a ser... Ya, votémonos. ¿Cuál? ¿Vamos a votar de que se leyó? Sí, sí. Perdón, pero es lo que corresponde porque este es para reemplazar el inciso segundo. Si se reemplaza, se caen todas las demás. Claro, y vamos a votar la 33 después ya, a continuación. ¿Ya? A ver. Ya, A ver, diputado Melo, ¿quiere que la hagamos de nuevo? No, sí, lo que pasa es que a ver, cuando uno recoge el debate, el diálogo que se establece en la comisión, por los propios patrocinantes de la indicación, hay visiones semánticas distintas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que uno esperaría es que pudiéramos mejorar la redacción y tener un Es lo que te propuse en silencio hace un momento. sí, pero además, presidente, yo entiendo, si se aprobara la ejecutiva, que a mí no me gusta por la razón que ya dije, pero bueno, no importa, la votaremos como sea, en su minuto. Y esa, si se aprobara esa, por ejemplo, no se cae la 33, porque la 33 alude al segundo inciso del Ejecutivo, pero si es reemplazado por ese, podría ser absolutamente complementaria y tendríamos que votarla igual, por ejemplo. Eso para que no seamos tan categóricos en que si se aprueba esta se caen todas las otras indicaciones. A mi modo de entender, esa no se caería, según mi interpretación, porque podría incorporarse en la nueva versión si es que fuera aprobada. Hace un momento que se voten las dos. sí, pero presidente, Perdón, diputada Andrea Molina. Diputada Andrea Molina pero tiene solo la para palabra. es que es una consulta a los patrocinantes de la indicación, si tienen a bien a poder incorporar en la redacción. Es que eso es lo que yo quería plantear, aparte de Lo que acordamos con el Ejecutivo hace un momento, ¿va en el transitorio o va ahora? No. Aparte, cuando dice pueden acelerar su derretimiento ¿Sí? y o puedan alterarlos. Si se puede agregar esa frase. Don Carlos Esteves, ¿habría por parte del Ejecutivo alguna escribámosla, objeción a lo que está proponiendo el diputado Melo en este momento? Agregar la frase o alterarlo. Claro. A la indicación. Sí, a la que estamos presentando nosotros. Al final de la frase, ministro. Al final aquí está. Sí, por favor. Sí, hay que agregarle nomás, agregarle, sí, al final. Se lo escribo a mano. O ¿Por qué no alterarlo. la redactamos de nuevo toda? Redactémosla de nuevo, por favor, presidente. Sí, presidente. Hagámosla bien. Hay acuerdo en que la redacción de nuevo implica solamente agregar al final una frase, que ya... Pero si ustedes Los pretenden... diputados quieren cambiar el significativo. O precisar que el tema significativo es solo para la cosa del Del descarte, eso es lo que nosotros... Y para eso es lo que yo estaba pidiendo la palabra y Ya, no me la ahora dieron. va a hablar usted, diputada Molina, tiene toda Gracias, muy la amable. palabra. Yo creo que debemos hacerla de nuevo y ver el tema del significativo específicamente para lo que es descarte. Y no el resto, porque si no se subentiende que es para todo. Bueno, el diputado Espina ha planteado dejar la redacción hasta la palabra descarte. Pero como está la escrita ahora, no está correctamente escrita, entonces hagámoslo bien. Ya, comisionemos un momento a la diputada Espina. Sigamos tratando. Hay un presidente, sí, pero lo único que hay ya una redacción de la 34, no sé si esa interpreta bien.
Dice que reemplaza el párrafo final desde la expresión su remoción hasta la palabra significativo por el siguiente. Dice, la realización de toda obra, programa o actividad superficial o subterránea que implique remoción, traslado, destrucción o cubrimiento de glaciar. Habla de cubrimiento en vez de material de descarte. Es como la diferencia. Quita esto de que lo altere de modo acelere de modo significativo su derretimiento y después dice, asimismo quedarán prohibidas aquellas obras o actividades que se desarrollen en su entorno y que puedan alterarlo o acelerar su derretimiento. Eso, la última parte igual al Ejecutivo, solo cambia la primera que le saca el aceleramiento significativo. La 34... A ver, ¿puede explicarnos por qué no es lo mismo? ¿En qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Uno. Pero pon ahí la cosa que tú quieres poner, escrita a mano, alterarnos y fírmala y ya. Bueno, quítenle programa, una actividad superficial o subterránea que implique remoción. Esta la vamos a votar por agregarle la frase. Tiene muchas prohibiciones, presidente. La 34, ¿no? No, la 34 está bien, a mí no me Ah. Sí, pero diputada Vallespín. No. Agrégale lo que tú quieras. A lo significativo. Presidente, el descarte ciudadano. Vamos a eliminar también. Lo que, a ver, presidente, recién la diputada Molina hizo un planteamiento súper concreto. Pero yo lo que quiero es que entonces, ¿por qué no redactan inmediatamente los textos? Estamos todos de acuerdo con Te eso, estoy ¿no? pidiendo un Sí. favor. Ve, En que redacta, saquemos significativo Nosotros- para que quede claro que solo sobre descarte. Está claro. Ya. Si son dos palabras las que hay que corregir. Perdón, presidente, ¿y por qué no aprovecha de meter el tiro ahí en la 34? Es decir, respecto a los glaciares que poseen la calidad jurídica de reserva estratégica. El micrófono. El micrófono. La 33. Ya. ¿Cuál es el desacuerdo con la 34? Si nadie va a omitir la 34, tranquilo. No, si yo le estoy preguntando al Ejecutivo que Yo para saber antes de que nos digan de nuevo que no quieren. Que nos digan ahora. Mientras redactamos. Vamos a votar la indicación con la corrección que se está proponiendo por parte del diputado Vallespín, la diputada Vallejo y el diputado Mesa. Aquí tienes para que escribas bien. No, pero que el Ejecutivo explique por qué no quiere la 34. Mientras tanto. Sí. La diputada Vallejo hizo una pregunta sobre la indicación 34. Y la leyó y yo la escuché y me gustó la indicación. Ahora que el Ejecutivo diga por qué no le apetece. Reserva estratégica glaciar. De reserva estratégica. Conforme a esta ley. Pero esto va igual que esto, ¿eh? Excepto, claro. Muy bien, estupendo. Se prohíbe, ahora continúa, tenéis que ¿Podrían explicar? Presidente, prórroga porque... En este caso, la mitad de la comisión, no, la otra no. Se suspende 3 minutos la sesión.
Silencio, por favor. Se continúa la sesión. Hace rato, pero se continúa. Sí, cómo no. ¿Me permiten para leer la indicación, por favor? Los asesores, por favor. Si quieren comentar algo, afuera hay bastante espacio. Aquí hay mucho calor. Sí, es lo que quiero. Por favor, la indicación para leerla. Ya. Lea la indicación, diputada Molina, por favor. Respecto de los glaciares. Atención, por favor, silencio. Respecto de los glaciares que posean la calidad jurídica de reserva estratégica conforme a esta ley, se prohíbe su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento con material de descarte, acelerando su derretimiento. Asimismo, respecto del entorno de estos glaciares, quedarán prohibidas aquellas obras o actividades que puedan acelerar su derretimiento o alterarlos. Está incorporado el 33, la indicación 33. Muy bien. Acerquémosla a la Secretaría para proceder a la votación. Opinión del Ejecutivo al respecto. Ya. Ya. Sí, pongamos. ¿Les parece que entremos en la votación, señoritas y señores parlamentarios? En votación. En votación la indicación. Señores, estamos en votación. Señor Godoy, señor González, señor Melo. A favor. Señor Mesa. A favor. Señora Molina. A favor. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Radke. A favor. Señor Sandoval. A favor. Señor Urizar. A favor. Señora Vallejo. Señor Vallespín. A favor. Tengo era un jugador de Colo-Colo. 9 a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Por haberse tiene la palabra don Carlos Esteves. Solo una pregunta. Toda vez que la indicación del diputado Melo se integró, Sí. la del 33, ¿las demás indicaciones se entienden rechazadas? Sí, porque se aprobó cuánto por... Esa es la pregunta. O sea, la 34, Así es, ¿no? 33, 34, 35... Perdón, señor No, presidente, pero eso está fue bien. lo que yo dije. Sí, Al pero aprobarse estamos una todos de indicación acuerdo. que reemplace el inciso segundo, la demás se entiende rechazar. Exacto, rechazada reglamentariamente. Muy bien. Toque la campanilla. Habiéndose cumplido con muchas dificultades el objeto de esta sesión, se levanta.